Hay historias que nos impactan mucho en la vida. Yo soy muy dado a leer buenas historias y a encontrar en los libros buenas historias. Me encantan las historias que leo y las que me cuentan mis amigos. Y normalmente cuando yo voy en un libro, en una buena historia, a veces dejo de leer el libro porque me doy cuenta que quizá allí no hay nada mejor. Porque siempre las historias me impactan. Una de las historias más impactantes que yo leí cuando empecé a concretar el ser emprendedor, cuando quise volverme empresario, cuando empecé a investigar por qué era importante volverse empresario, fue la de un pueblo, un pequeño pueblo en Italia que tenía un problema de agua, y entonces los habitantes del pueblo tenían que ir hasta un pozo a llevar el agua y se la pasaban en eso todo el día. Y entonces el alcalde del pueblo contrató 2 hombres para que surtieran el pueblo de agua, y entonces esos 2 hombres, pues a uno de los 2, el más ambicioso, el más emprendedor, madrugó a comprar al otro día todos los baldes que encontró, baldes galvanizados, baldes en acero, baldes de plástico, y entonces los acaparó todos y empezó a cargar agua desde el pozo hasta el pueblo con su esposa, con sus hijos. El agua se desaparecía inmediatamente porque los habitantes del pueblo, por supuesto, tenían una gran necesidad del preciado líquido. Entonces pronto contrató a sus amigos, sus vecinos, sus primos, sus sobrinos, y creó un equipo para llevar agua desde el pozo hasta el pueblo. Estaban felices porque el hombre que ganó la licitación junto con ellos no les competía. Él no apareció a llevar agua, y entonces estaban felices porque ellos eran los únicos que ganaban los ingresos. Era la demanda hacia el producto era muy alta, y trabajaban de sol a noche todos los días sin parar, y estaban contentos con la empresa que habían montado. A los 2 años el otro hombre apareció en el pueblo con una tubería y fue hasta el pozo y la instaló, y llevó hasta el pueblo la tubería, instaló grifos a todas las casas y empezó a venderles agua por pequeños centavos frente a lo que pagaban por los baldes de agua. La gente empezó a no comprar el agua en baldes, y entonces el dueño de aquella empresa, este hombre, empezó a quejarse de que por qué la vida era injusta, que por qué los habitantes del pueblo eran injustos, de que por qué le dejaban de comprar agua a él en balde cuando llevaban 2 años pelándose sus hombros con ese trabajo. Estaban muchos jorobados, muchos encorvados, tenían problemas de columna, y que no era justo que pasara eso, que la vida era injusta, que la economía era injusta, y que ya ellos, cuando tenían más edad, muchos de ellos estaban viejos, cómo era posible que su único emprendimiento se marchitara porque el otro había salido con esa idea que precisamente les mataba a su empresa. Y entonces se quejaban mucho, y dice el autor, pues los habitantes de ese pueblo no es que fueran injustos, la vida ni la economía no son injustos, la empresa tenía que pasarle eso, y realmente todo lo que pasara no era injusto. Lo que pasa es que en la vida o tú cargas baldes o construyes acueductos. Y entonces yo reflexioné sobre lo que me pasaba y me di cuenta que precisamente yo había estudiado Derecho, que yo había hecho posgrados, que yo había ido a estudiar un doctorado a una universidad, y que precisamente lo que estaba haciendo era aprendiendo a cargar un balde más grande, pero no estaba aprendiendo lo correcto para ser empresario. Y entonces por eso me comprometí a ser empresario, y me comprometí a ser empresario, a aprender a crear acueductos. Y eso fue el aprendizaje más impactante que yo tuve cuando inicié mi vida de empresario, y eso fue lo que no me dejó rajar nunca, porque yo sabía que si no construía un acueducto allá afuera tenía que seguir cargando baldes.